Qué hermosísimo mensaje, qué apropiado para entrar en nuestra última carta, la carta a a la iglesia en la Odisea. Si oyes hoy su voz, no hagan duros sus corazones, como en el día en que el pueblo lo tentó, el día en que el pueblo se rebeló contra el Señor. Esta es la última de las 7 cartas a las 7 iglesias. Y en esta carta vemos una situación muy deprimente. Como en la carta Sardis, la iglesia de la Odisea, contrario a cualquier otra de las iglesias, el Señor tiene puros reproches, ninguna alabanza. No hay nada en la iglesia en la Odisea que el Señor pueda decirles que está bien. La iglesia de Éfeso es una iglesia celosa de la práctica de la religión, pero habían perdido el motivo por el cual se practica la religión, el amor a Dios. La iglesia de Esmirna, una iglesia pobre, perseguida por aquellos que decían ser judíos, que decían ser hijos del pacto, pero eran solamente sinagoga de Satanás. El Señor la encuentra fiel a pesar de la persecución. Pérgamo, una iglesia fiel al nombre y a la fe, pero no confrontaba a los falsos maestros que se habían levantado dentro de la congregación. Por guardar la paz, prefirió dejarlos en su medio. Tiatira, una iglesia que avanzaba en el amor, la fe, el servicio, la paciencia, pero otra vez toleraba a los falsos maestros. Esmirna, quiero decir, Pérgamo, no confrontaba la falsa doctrina, y Tiatira no confrontaba a los falsos maestros. Sardis, una iglesia reconocida, quizás recomendada, con el nombre de ser una iglesia viva, pero el Señor la encuentra que es una iglesia muerta. La esperanza de la iglesia de Sardis, unos pocos allí en la congregación que Dios ha guardado, un remanente fiel. Y esa es la esperanza de la iglesia de Sardis. Filadelfia, una iglesia débil, pequeña, sin fuerzas, sin reconocimiento, sin ninguna recomendación, pero encontrada fiel por el Señor. Y la Odisea, una iglesia digna de lástima, una iglesia que nos debe dar mucho temor, que nos debe dar mucha tristeza ver congregaciones que han errado completamente el camino. Y esta iglesia recibe solo amenazas, amenazas muy fuertes, con palabras muy fuertes, pero increíblemente, la iglesia más corrupta, a la que se le dan las reprensiones más fuertes, recibe los consejos más maravillosos. Ninguna de las otras iglesias recibe el consejo que recibió la iglesia de la Odisea. Es el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo expuesto en su esplendor. La única esperanza para la iglesia de la Odisea es escuchar de nuevo las promesas del evangelio. ¿Quién es Cristo? ¿Qué hizo Cristo a favor de pecadores? De los consejos a las otras iglesias, estos son increíble, más profundos y firmes. ¿Y quién no querrá escuchar direcciones directas para situaciones terribles? ¿Quién no querrá escuchar palabras sólidas, firmes, seguras cuando erramos en nuestro camino? ¿Y cuántas veces, mis hermanos, nos hemos encontrado nosotros en esta misma situación? Quizá cuestionando, ¿seré yo tu hijo, Padre? ¿Seré yo tu hijo? ¿Habré nacido de nuevo? ¿Soy yo parte de tu pueblo? Cuando rendidos por el peso de nuestro pecado,
clamamos al Señor como si estuviéramos ya bajo el juicio condenador que enviará a los impíos al infierno, y nos encontramos a nosotros mismos sufriendo y avergonzados y llorando por el conocimiento de nuestra propia corrupción. Esta iglesia, una situación tan terrible, recibe la sentencia más aterradora: te vomitaré de mi boca. A esta iglesia se le ofrece el evangelio precioso, glorioso de nuestro Señor Jesucristo, riquezas eternas, no temporales. Allí donde los ladrones no hurtan, ni el desgaste, ni pestes naturales minan. Allí donde la pureza de un cuerpo glorificado que no tendrá más necesidad de avergonzarse por su suciedad, y glorioso la capacidad de ver. Así como ahora el evangelio nos muestra como por un espejo, como un reflejo, la gloria del Señor. En aquel día se nos promete que veremos cara a cara a aquel amado Salvador que se entregó a sí mismo por nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y aquí, mis hermanos, ya en cierta medida disfrutamos de cada una de esas promesas, que en la gloria poseeremos a la perfección. Es lo que Pablo llama la gloriosa libertad de los hijos de Dios, un cuerpo incorrupto, inmortal, glorificado. Ver a nuestro Señor cara a cara. La Odisea, una iglesia digna de lástima. Oh, mis amados hermanos, la maldición de prosperar en la tierra y ser desechado en el cielo. Amada congregación, la maldición de poseer las comodidades de este mundo y estar vacíos de las bienaventuranzas de poseer a Cristo. ¿Qué le pasó a la congregación de la Odisea por la que Pablo luchó grandemente? El apóstol Pablo dice en Colosenses 2:1: porque quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Esta congregación por la que el hermano Epafras, compañero del apóstol Pablo, dice en Colosenses 4:12 y 13: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Y esto es lo que pedía el hermano Epafras para la iglesia de la Odisea: firmeza, perfección, llenura, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Dice Pablo: de Epafras doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea. ¿Qué pasó en la iglesia en la Odisea? ¿Cómo llegó a ser esta iglesia a la que el Señor reprocha solamente, a la que el Señor amenaza solamente y no le da ninguna alabanza? Cualquiera que haya sido la razón, cualquiera que haya sido la razón por la que llegaron a esta situación, por la cual se apartaron y llegaron a hacer lo que el Señor describe en su carta, tienen que haber sido pequeñas concesiones aquí y allá a las demandas del momento, pero que en unos cuantos años se encontraron completamente caminando en el error. Ceder aquí a las demandas, ceder poquito acá a las exigencias y no conducirse siguiendo el principio regulativo, el principio bíblico. ¿Cómo nos hemos de conducir en la iglesia? Sin seguir las sugerencias de hombres, sino siguiendo las indicaciones directas, precisas, únicas, específicas, reveladas en la Escritura. Pero qué terrible es la soberbia. Qué terrible es el pecado de pensar que yo puedo hacer las cosas mejor de lo que Dios me ha instruido. El pecado de no hacer lo que Dios nos ha mandado es rebeldía. No hago lo que específicamente me ha mandado. Eso es rebeldía.
pero soberbia es hacer lo que no me ha mandado hacer. Qué pecado tan terrible es la soberbia. Es como escupir en su cara o como levantarme frente a Dios y decirle, te mostraré que no tiene que ser como tú dices o como tú has ordenado. Te voy a probar que los resultados son mejores si lo hacemos como yo digo. Para este pecado, como para el resto de los pecados, para los pecados habidos y por haber, la solución es la misma. El poder del evangelio, la predicación de la palabra de Dios, la predicación del arrepentimiento, el celo por la palabra de Dios y el poder de Dios que implica la palabra predicada. Otra vez, mis hermanos, como todos los días del Señor, escucharemos el mismo llamado que escuchó el pastor y la congregación de la Odisea. Arrepiéntanse, sean celosos de la palabra y vengan a Cristo. Si oyes hoy su voz, tú como creyente, ríndete a sus instrucciones. Si oyes hoy su voz, tú que no has creído, ven a Él. No hagas duro tu corazón. Hoy, este puede ser el último día, este puede ser el último llamado y esta puede ser la última vez que escuches la oferta de perdón y vida eterna. Quizás para ti este servicio es el último. Quizás esta es la última vez que escuchas las palabras de nuestro amado Señor. Ven, te aconsejo que vengas a mí y de mí compres oro refinado. Te aconsejo que vengas a mí y tengas vestidura para que tu vergüenza sea cubierta. Te aconsejo que vengas a mí y tengas colirio para que tus ojos puedan ver la realidad de tu pecado y corras a Cristo y te refugies en Él. Si oyes hoy su voz, te ruego con todo el corazón, no hagas duro tu corazón. El que escribió a la iglesia en la Odisea es el que nos habla a nosotros ahora. Y sus títulos son el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Versículo 1. Dice la palabra del Señor, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Y luego entramos al mensaje. Permítame primero explicarle rápidamente el significado de estos dos nombres. El Amén, es decir, la certidumbre, con toda seguridad, la palabra de Dios. El Amén, él es el que es ciertamente, su juicio es verdadero, su juicio es fiel. El Amén es explicado en las siguientes palabras. Testigo fiel y verdadero. En Él, en Cristo, todo es cierto. El amén, nosotros cuando alguien ora, esperamos a que termine de orar y luego decimos amén. Porque necesitamos escuchar primero lo que están orando. Y puede ser que algunas veces no tengamos que decir amén porque no estamos de acuerdo con lo que se está orando. El Señor no necesita terminar la oración para decir amén. No, Él dice amén, amén. Y luego les dice, es de cierto os digo. Eso es decir, amén, amén. No al final, al principio del argumento. Entonces, para la iglesia en la Odisea, lo que le está diciendo el amén, el testigo fiel y verdadero es esto. Lo que te voy a decir de ti es cierto. Créelo. Créelo. Mis hermanos, el pecado puede llegar a cegarnos de tal manera que no podemos verlo. Es tan sencillo entenderlo que yo mismo puedo estar engañado. Entonces el testimonio de este testigo fiel y verdadero tiene que ser de gran peso para la iglesia en la Odisea. No hay segundas opiniones. La descripción que hace de la iglesia tiene el peso de aquel que es el amén, el testigo fiel y verdadero. En el llamado a la solución de su situación, a la solución del problema,
a la cura de su enfermedad. El principio de la creación tiene que ser de peso para la solución. ¿Cómo es esto? No es que Cristo es la primera criatura. Lo que está diciendo aquí es que toda la creación descansa en Él. En Él fueron hechas todas las cosas. Él es el origen, la fuente de todo lo creado. Él es el creador de todo. Segunda de Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la iglesia de Dios. Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Juan 1:10, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El principio de la creación, el que sostiene el mundo. Para un problema tan grande, la solución tan grandiosa y maravillosa descansa en el mismo poder de aquel que creó todo. El que puede crear el mundo, las galaxias, las estrellas, puede crear en ti un corazón nuevo. Y para esto es suficiente solamente el Señor. Entonces, la primera declaración del nombre del Señor, el amén, el testigo fiel y verdadero, hace que su descripción de la iglesia cobre peso. Cuando les explica la solución, el poder del Creador mismo es suficiente para entender que Él es capaz de salvar aún a la iglesia de la Odisea o que está en la Odisea. Como el amén y el testigo fiel, su descripción de la iglesia en la Odisea es fiel y verdadera. Lo que la iglesia o su pastor piensen de sí mismos no tiene ningún valor. Tiene que ser la palabra de Dios la luz que descubra la realidad de su situación. Como el creador de todo, el que tiene aquello que la iglesia necesita para volver a ser iglesia de Cristo. Entonces veamos el resto de la carta bajo 3 encabezados. El primero, veremos el pecado expuesto y la amenaza. El pecado de la iglesia de la Odisea es expuesto y luego hay una amenaza. Veamos el número 2, el pecado examinado. Le dice las razones, le dice cuál es el pecado. Nosotros aprendimos hace 2 semanas con los niños que el pecado se confiesa con nombres y calificativos. No vengas al Señor, perdona mis pecados. No, ponle nombre tus pecados. Confiésalos específicamente, cada uno de ellos. Vemos el pecado examinado y vemos el consejo. Y por último, vemos la instrucción a seguir y la promesa. Veamos por un momento entonces el pecado examinado allí en Apocalipsis 3, 14 al 22. ¿Están conmigo? Lean conmigo allí en Apocalipsis 3 del 14 al 22. Y dice así la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él
y él conmigo. Al que venciere, le dará que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces veamos primero el pecado expuesto y la amenaza. Sencillo. No eres frío ni caliente, eres tibio. Ese es el pecado expuesto en una frase corta. Por frío entendemos una falta de todo aquello que es nombrado como espiritual. Es una apatía completa, la vida de un incrédulo, un paganismo total, sin ninguna convicción del pecado, entregados completamente a la idolatría, fríos completamente, muertos, cadáveres. Por caliente entendemos que no solamente hay una profesión de fe, no hay una confesión del nombre de Cristo, sino una vida llena del poder del Espíritu Santo para enfrentar el pecado con valor y fuerza, para enfrentar a los enemigos del Evangelio, a Satanás, al mundo y mi propia carne. Por tibio entendemos a alguien que no ha nacido de nuevo, pero tiene la apariencia de la piedad, pero con las obras niegan la eficacia de ella. Alguien que es inconsistente, inconstante, a la que la Biblia habla como de doble ánimo, como un aborto que está a punto de nacer, pero no nace. Se murió en el camino. Romanos 12:11 nos llama. Y la palabra caliente, ahí está, ferviente. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Esa palabra ferviente es hirviendo, caliente. Así que la situación de la iglesia en la Odisea, la situación de la iglesia en la Odisea, la del pastor y la congregación, ni era totalmente pagana, ni tenían tampoco el poder de una vida nueva. Habían renunciado al paganismo y habían renunciado a las corrupciones. Habían adoptado la palabra de Dios como su idioma, pero se conformaban con una profesión formal, sin ningún celo en la práctica, sin ningún poder para vivir la vida cristiana. Por eso son llamados tibios. Habían dejado de ser fríos por la profesión, pero por la práctica de los medios de gracia, nunca llegaron a Jesucristo. Se quedaron solamente así, tibios y no calientes. Otra vez, escúchame bien, mi hermano. Leemos la Biblia. Sí, es hermosísimo leer la Biblia. La Biblia es el medio que me lleva a Jesucristo. Oramos, sí oramos, pero la oración me tiene que llevar a Cristo. Vengo a la iglesia y me siento a escuchar un sermón, sí, pero mi ruego es ver a Cristo. Tenemos comunión unos con otros, pero en la plática queremos hablar de Cristo. Entonces, ni la lectura, ni la asistencia a la iglesia, ni la oración, ni la comunión unos con otros, en sí tienen valor alguno si no te llevan a Cristo. Es como un vaso de agua tibia que solo provoca que se revuelva el estómago y el cuerpo la rechace. Es así la religión sin Cristo. La predicación del evangelio sin la predicación del arrepentimiento. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Piensan demasiado alto de sí mismos por su profesión y sin embargo se quedan casi allí, siendo solo casi cristianos. Son amenazados con un juicio más severo que aquellos que nunca han conocido el evangelio. Mateo 11, 21, 24. Escúcheme bien. El castigo en el infierno tiene niveles. Entonces, cuando dice, ojalá fueses frío o fueses caliente, pero no tibio, lo que pasa, lo que está diciendo el Señor es que una situación más terrible que la del pecador incrédulo que nunca ha venido al conocimiento de la verdad.
Es menos castigo para este hombre que para aquellos que conocieron y luego se echaron para atrás. Ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaída, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades, hasta el infierno descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Segunda de Pedro 2, 20, 22, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, es decir, las tentaciones. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces dan nomás evidencia de su naturaleza no redimida. Si preguntáramos, ¿por qué la tibieza? ¿Por qué se puede decir que la tibieza, la hipocresía, la pretensión son más detestables que la ausencia completa de la religión o la fe? En primer lugar, porque los impíos no toman el nombre de Cristo para sí. Ezequiel 20:39 dice: en cuanto a vosotros, casa de Israel, así dice el Señor Dios, vaya cada uno a servir a sus ídolos. No es que los está animando a adorar ídolos, lo que está diciendo es: mira, si se apartan completamente y se vuelven completamente idólatras, mi nombre es menos blasfemado que al tener una religión compuesta de idolatría y palabra de Dios. Su nombre es menos deshonrado si Israel se entregara a la idolatría completamente, a que tenga una mezcla de adoración a Dios y a los ídolos al mismo tiempo. En segundo lugar, la tibieza se presenta como más peligrosa por la naturaleza del pecado mismo. Una profesión falsa, esto es, delante de Dios, profesan, mienten. Por eso se dice, tentaron a Dios. Por eso se dice, mintieron al Espíritu Santo. Hechos 5:3 le dice Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y a Zafira, su mujer, le dice: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? ¿Por qué la tibieza es un pecado con más amenazas que el mismo incrédulo, el pagano? En tercer lugar, porque la convicción del pecado se hace más difícil que si nunca hubieras profesado creer. Es más difícil convencer a un religioso de que necesita a Cristo, porque supone o asume que ya lo tiene. Mateo 21, 28 al 31, dice así el Señor: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, yo voy a trabajar a tu viña. Pero nunca fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo, amén, amén, os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios.
Esta es la amenaza, el pecado expuesto. Veamos ahora la amenaza. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El desprecio del Señor por la falsa profesión es evidente. Y nos faltaría el tiempo para mencionar las advertencias que nos hace la palabra. Pero veamos siquiera dos de ellas. Y acuérdese, hermano, este sermón es para ti. Ese sermón es para mí. No estés pensando en el otro hermano. Piensa en tu corazón. Esta mañana, ruega que el Señor te hable a ti. Proverbios 6, 16 al 18, en cuanto a la amenaza del pecado tibio, de la tibieza espiritual. Dice, el Señor 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Estas cosas aborrece el Señor, la lengua mentirosa, el testigo falso que habla mentiras, el que profesa queriendo engañar al Señor y mentir al Señor y tentar al Señor. Gálatas 6 del 7 al 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. El pecado expuesto y la amenaza. Veamos en segundo lugar el pecado examinado y el consejo. Rápidamente, la severidad del pecado de la iglesia se hace más claro cuando el Señor lo examina. La realidad de que nuestro pecado puede llegar a ser tan severo que la solución es severa, drástica. La medicina que el Señor da es fuerte, suficiente, efectiva, pero va de acuerdo a nuestra necesidad de ser revividos, de ser traídos de la muerte a la vida. Eso es lo que hace el evangelio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. No hace personas mal portadas, no las hace bien portadas. No, mis hermanos, es un hombre, una persona muerta, traída a la vida. Eso es lo que hace el poder de Dios. Y aquí en la primera frase del versículo 17, tú dices, es decir, la conclusión a la que tú has llegado sin la palabra del Señor. Tú dices, no te dice la palabra del Señor. La palabra del Señor nunca te ha prometido nada, no tiene ninguna base bíblica. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. De ninguna cosa tengo necesidad. Y tú no sabes, el pecado te ha cegado, que no te das cuenta. Tú dices, pero no te das cuenta que es contrario a lo que tú dices. Veamos en 5 frases el pecado examinado. Tú no sabes, tú dices, pero tú no sabes que eres un desventurado. Es decir, aquel que sufre calamidades como una enfermedad contagiosa, una enfermedad crónica, y esa enfermedad sin remedio Dios la aplica a la vida espiritual. Eres un desventurado, no bienaventurado, desventurado, sin perdón, sin vida eterna, sin compasión, siempre bajo el juicio del Señor, atesorando ira para el día de la ira. Dice Isaías 1 del 5 al 6, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Escuchen, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Es el pecado. Es el pecado sin ser perdonado, sin ser lavado, sin ser traído
en la confesión y el arrepentimiento a la cruz del Calvario, una llaga podrida desde la planta del pie hasta la punta de la cabeza. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Desventurado, miserable, no puede proveer para sus necesidades básicas. Es necesario que otro lo sostenga. No solo desventurado, enfermo, pero incapaz de encontrar la solución para su propio mal. Miserable, pobre, pobre, pobres ricos de este mundo, pobres ricos de este mundo con muchos bienes, pero muertos espiritualmente. Oh, mis hermanos, la locura de medir nuestra prosperidad económica con nuestro bienestar espiritual. Oh, la locura, mis hermanos, de pensar que porque las cosas me van bien en el negocio, el Señor debe estar muy agradado conmigo mismo. Qué engaño tan grande. No descuide, mis hermanos, no descuide su salud espiritual. No la cambie por la comodidad que ofrece este mundo. Piensas que tienes muchos bienes, pero en realidad estás vacío. Qué maldición tan grande contra la multitud de nuestro pueblo que hoy mismo están trabajando para ganar más dinero. La maldición de la prosperidad. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que la prosperidad económica es una maldición de parte de Dios? Si tu chequera va en aumento, pero la vida de tu alma y la salud de tu alma va en decadencia, el Señor te está maldiciendo con cosas para que tu pecado sea evidente y la idolatría sea clara. Ciego, el pecado va empeorando la situación. Ya no tiene la capacidad para ver. No sabe que es desventurado, miserable y pobre. También es ciego. No puede hacer un juicio justo de su situación. No sabes, dice la palabra del Señor, no sabes. En tu propia recuento, en tu propio recuento de tu vida, el resumen te sale errado. Ciego, el pecado tuerce el juicio, el pecado nubla el entendimiento, el pecado ciega al culpable, ocultándole la realidad, la miseria de su propio pecado. Le oculta el peligro, le oculta las consecuencias. Y porque está ciego, dice el número 5, desnudo. Pobre, ciego, desnudo. No hay dónde escapar, no hay dónde esconderse, no hay cómo cubrir nuestra vergüenza. La pobreza material, la enfermedad física no son tan desesperantes como para el que tiene la justicia de Dios como vestidura, como cubierta. El que es pobre materialmente, el que está enfermo físicamente, pero tiene la justicia de Dios como su única esperanza, este es la vestidura que cubre toda su vergüenza. Es decir, la justicia de Dios que se nos ofrece gratuitamente por la fe en Jesucristo. Pero ¿dónde se esconderá aquel que está confiando en su propia justicia? ¿Cómo se esconderá? ¿Cómo se justificará? ¿Cómo vendrá a presentarse en el día del juicio final al Señor? ¿Cómo justificará su pecado? Esta es la situación de la iglesia y del pastor en la iglesia en la Odisea. Tú dices, pero no sabes, que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vimos el pecado expuesto. Eres tibio. Vimos la amenaza. Yo te vomitaré de mi boca. Vimos el pecado examinado. Tú dices, pero no sabes. Veamos el consejo. Por tanto, en el versículo 18,
Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Y este es el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estas son las promesas que Dios nos hace en Cristo. Es en Cristo, mis hermanos. Es en Cristo solamente. Hay una iniquidad profunda, un pecado real en la iglesia y el pastor en la Odisea. Su pecado los ha desviado, que no pueden ver la situación desesperada en la que están. Están ciegos a su propio pecado, están ciegos a su propia hipocresía. Su hipocresía es tan grande que se enorgullecen de sí mismos y dicen, no tenemos necesidad de nada, tenemos todo, estamos completos. Por lo tanto, el Señor, al ver la profundidad de su maldad y su pecado, les presenta la profundidad inescrutable, la grandeza del Evangelio del Señor Jesucristo. Salmo 145:3. Grande es el Señor, digno de suprema alabanza, su grandeza es inescrutable. Para un mal grande, un remedio más grande aún, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hablando de esta salvación tan grande, hablando de la salvación no solamente de judíos, sino ahora también de gentiles, de personas de todo el mundo. Él termina su examen de la salvación que se nos ofrece en Cristo y termina con un himno de alabanza al Señor en Romanos 11:32-36. Dice, hablando de esta salvación, es decir, la salvación que se está ofreciendo a la iglesia en la Odisea, esta salvación a estos herejes, falsos cristianos, aún a ellos se les ofrece todavía la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo entonces, meditando en esta salvación tan grande, él dice en Romanos 11:32-36, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables, cuán profundos, no hay forma de medir la profundidad de sus juicios. No se puede descubrir y escudriñar sus caminos, porque a la razón humana escapa esto, que Dios tenga compasión de un pecador como yo. ¿Sabe Salmo 23? Preparas mesa delante de mí, tú, Señor, delante de mí. Esto es lo hermoso del Evangelio. Tú, Señor, yo no te induje, yo no te moví, yo estaba perdido, completamente hundido. Tú, Señor, preparaste mesa para mí. Esto es lo que hace inescrutable su camino. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Acaso hicimos algo nosotros para que él nos buscara? ¿Vio algo en nosotros de valor que lo moviera a perdonarnos y a sacarnos de esta situación tan terrible? Mis hermanos, no hay profundidad, no hay forma de medir esta compasión y esta misericordia. Es Jesucristo, el Señor, el principio de la creación, el que lo creó todo, el que puede sacar a la iglesia de la odisea de su situación tan terrible, porque de Él, de Cristo y para Cristo y por Cristo son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. El consejo, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Salmo 19 del 9 al 10 dice, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. ¿Cómo son? Deseables más que el oro y más que mucho oro afinado. Es más rico aquel que ha encontrado su esperanza en la palabra de Dios que aquel que ha encontrado las riquezas materiales en el mundo. Ven a Cristo y conoce lo que es la verdadera riqueza. Ven a Cristo y conoce lo que es la verdadera riqueza.
vestiduras blancas para vestirte. Dice, ven, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Oh, qué descanso tan grande cuando entendí por primera vez que en el juicio final el Señor no traería a memoria mis pecados. Y siendo un jovencito, mucho más ahora, siendo ya viejo, el peso de mi pecado sería demasiado grande para soportarlo y entender que en el día del juicio el Señor trajera contra mí todas mis maldades. La promesa del Evangelio es esta: ven, ven para que seas cubierto y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y por último, muy adecuado para la iglesia de la Odisea, porque es una iglesia ciega. Unge tus ojos con colirio para que veas. Unge tus ojos con colirio para que veas y seas capaz de hacer una descripción o un resumen de tu vida y llegar a una conclusión correcta. ¿Quién puede ofrecer estas cosas? Sino solo Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién puede ofrecer esto a una iglesia pobre, ciega, desnuda, miserable? ¿Quién le puede ofrecer esto sino Dios el Creador, nuestro Señor Jesucristo? 1 Corintios 1:30, para el mundo locura, pero para nosotros dice, mas por Él, es decir, por Dios, están ustedes en Cristo Jesús. Dios los puso en Cristo Jesús y Cristo Jesús nos fue hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Quién puede ofrecer estas cosas a una iglesia desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda? Cristo, el Señor, Dios, el creador de todo, por medio de su Hijo Jesucristo, a una iglesia perdida completamente. Vimos entonces, en primer lugar, el pecado expuesto y la amenaza, el pecado examinado y el consejo. Veamos la instrucción y la promesa. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es decir, yo no reprendo ni castigo con la intención de rescatar a aquellos que no son de mi propiedad. Si yo te reprendo, si yo te castigo, si la convicción del pecado está en ti, es porque te amo, es porque tú eres mío. No reprendo ni castigo con la intención de salvar al mundo pecador. Ellos reciben ciertamente las consecuencias de su pecado, pero aún allí, en medio del castigo y la mano pesada del Señor, blasfeman con más fuerzas el nombre del Señor. Pero yo, a los que amo, castigo y reprendo para llevarlos al arrepentimiento. Escuche dice el 19, versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es el motivo. La primera es la doctrina, la segunda es la práctica. Yo reprendo y castigo. Oh Señor, ¿soy yo tu hijo? Pregunta es, ¿he sido disciplinado? ¿Sufres bajo su mano, convenciéndote de tu pecado? Entonces, si esto es de parte del Señor, porque te ama, si esto es la muestra del amor de Dios, entonces el resultado es, vas a venir a Él, vas a guardar celosamente su instrucción, porque esta te llevó al arrepentimiento. Terminamos con el versículo 19, 20, el versículo muy famoso y muy mal aplicado. Dice el 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Te van a decir, más o menos, es un versículo muy mal aplicado. Quizás hasta yo también alguna vez en mi dispensacionalismo lo usé mal. Ellos más o menos dicen así, dicen, el Señor es un caballero. Mira, Él te quiere salvar, pero por favor abre la puerta. Es que Él no va a entrar. Si tú no le abres, Él no va a entrar. Él te quiere salvar, pero tienes tú que darle permiso para que te salve, mis hermanos. Esa no es lo que dice el versículo 20. Escuche bien el versículo 20 otra vez. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cómo es el llamado del Señor, mis hermanos? Si esta voz que calmó la tormenta, que calmó los vientos, esa voz te llama. Si tú has escuchado esa voz, vas a abrir la puerta. Hay un cuadro, una pintura para ilustrar este versículo. Entonces está Jesucristo en la puerta tocando, pero la puerta por en fuera no tiene manivela. Y dice, ves la prueba de que la manivela está por dentro. Entonces, si tú no abres, Él no puede entrar. Mi hermano, otra vez, escúchame. Cuando Él dijo, Lázaro, sal fuera. Lázaro no dijo, bueno, Señor, déjame pensarlo, a ver si te doy permiso de obedecerte, de que me saques de aquí. Además, yo estoy bien a gusto, ya había pasado la muerte, no, él estaba ya en el cielo. Pasar otra vez por todo el proceso, no. ¿Qué hizo Lázaro? Salió. Cuando Él llama eficazmente, el pecador abre la puerta y entonces escucha su voz y tiene comunión con Él y Él contigo. Escucha otra vez entonces para terminar, se nos pasó el tiempo. Escucha la voz del Señor aquí. Por favor, iglesia, congregación, escuchen la voz de Dios haciendo este llamado. A todos los sedientos, en Isaías, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firmes a David. Y aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y maestro a las naciones. Y aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa del Señor tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Pero aquí está el llamado a todos. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Terminamos: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es decir, verás la gloria de Cristo. Verás a Cristo glorioso, exaltado, como no podemos verlo ahora. Ahora lo vemos reflejado como por una mirada leve en un reflejo de un espejo, pero en aquel día lo veremos cara a cara. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Has oído hoy su voz? ¿Cómo sabemos que oímos su voz? ¿Cómo sabemos que hemos escuchado el llamado del Señor? Porque tenemos comunión con Él y Él con nosotros. Mi amada iglesia, ¿qué puedo decirte? ¿Qué puedo decirte que hagas que no haya hecho yo o que no haya tenido que hacer yo mismo? ¿Qué consejo podré decirte o darte que no tenga yo necesidad de seguir las mismas instrucciones? Que al examinar mi corazón no lo encuentro perfecto,
Que al examinar mi fidelidad la encuentro escasa. Que al examinar mi servicio lo encuentro corto. Pero escucha esto, escapar y esconder el juicio de mi propio pecado. Eso es peligroso, es más peligroso todavía que exponerme al juicio de Dios. Dice la palabra del Señor, si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos condenados, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, haz un juicio de tu vida constantemente, bajo la luz de la palabra, y así evitarás ser castigado y reprendido por el Señor. Pero tú que no puedes ver el peligro en el que estás ahora viviendo sin Cristo, tú que no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, la oferta es la misma: arrepiéntete, vuélvete a Cristo, dice Isaías, el cual será amplio en perdonar. Amplio en perdonar. No pienses de ti que el perdón del Señor no te alcanzará. Él es capaz y amplio en perdonar. Vamos a orar. Gracias, eterno Dios. Gracias, testigo fiel y verdadero. El juicio tuyo es justo y verdadero. Todos tus juicios son justos y verdaderos. Ayúdanos pues, Padre eterno, a ser capaces de escudriñar nuestro corazón para traer nuestro pecado delante de ti. No permitas que nos engañemos a nosotros mismos. No permitas, Padre, que el pecado nos engañe y nos ciegue de tal manera que pensemos de nosotros más de lo que debemos de pensar. Te rogamos entonces, Señor, no solamente que nos muestres y nos ayudes a ver nuestra necesidad, pero por favor te concedemos, Señor, te rogamos, que nos concedas arrepentirnos del pecado. Guárdanos pues en esta hora, aquí en la Iglesia Bíblica de Fort Pierce, a los que aún no han creído, concédele, Señor, ver su necesidad. A los que hemos creído, Padre, enséñanos nuestra necesidad de mantenernos, de ser diligentes, de usar los medios de la gracia para llegar a ti, amarte a ti, conocerte a ti. Gracias, Señor, en nombre de tu Hijo amado. Amén.